Muy buenas tardes a todos los que están buscando la sesión 2 en la página web de la Sociedad Geográfica de Lima. Muy buenas tardes a todos los miembros de la sociedad, a todo el personal, a todos los maestros, maestras, profesores de nuestro país, miembros de la Sociedad Geográfica de Lima y tantos otros que se esfuerzan por hacer conocer mejor nuestro país. Hoy día quiero presentar la sesión y por eso voy a compartir la pantalla. Voy a compartir esta pantalla para presentar la sesión que nos convoca, la evolución histórica de la demarcación territorial. Y desde un inicio recuerdo que la Sociedad Geográfica de Lima este año tiene y festeja sus 132 años. Es una de las sociedades más antiguas de nuestro país y ahí es una foto de archivo que recuerda la sesión conmemorativa de sus 50 velas, el aniversario de la Sociedad Geográfica de Lima, y podemos observar ahí tanto una efigie con un globo terráqueo, que era el escudo de la sociedad, pero vemos también uno de los dos globos que eran de parte y otra de la mesa directiva. También quiero recordar, porque ellos han tenido un papel importantísimo en las primeras décadas de la sociedad, los miembros fundadores. Y ahí tiene el acta de fundación con todos los miembros. Y subrayar la afirmación de Paz Soldán en el año 1877, que vemos aquí. Él decía: en el Perú la demarcación política, judicial, eclesiástica en la época del coloniaje y la que ha tenido la República desde su independencia siempre ha sido defectuosa. Esta afirmación nos ayuda a tomar conciencia del enorme problema de demarcación que arrastró desde sus primeros años la joven república, pero no logró una solución en su primer centenario y tampoco le es fácil hoy en día, como lo demuestran los tantísimos conflictos de límites que tenemos. Bajo el gobierno de Nicolás de Piérola en 1895, se encargó a la Sociedad Geográfica de Lima la rectoría de la demarcación del territorio nacional, pero a la vez se reiteró continuamente eso. Y hay que recordar que tampoco la Constitución de 1920 logró definir algo al respecto. Aquí un ejemplo del mapa de la propuesta de creación de la provincia de Lampa y Ayaviri, hecho por uno de los cartógrafos de la sociedad, Baluarte, a pedido del doctor Pacheco Segarra en la legislatura de 1891. No quiero entrar en detalles de conflictos bien conocidos entre Melgar, entre Lampa y Ayaviri, ¿no? Hay también otro mapa, esta vez departamental, pero que obedece a la decisión de uno de los socios fundadores de la sociedad, y que ha sido presidente, el presidente Billinghurst, cuando él fundó el departamento de Madre de Dios y pidió a la sociedad, en este caso ha sido el cartógrafo Camilo Vallejos,
bajo la supervisión del ingeniero Rafael Rey, que hizo este primer mapa departamental de Madre de Dios en 1913. En el cincuentenario de la Sociedad Geográfica de Lima en 1938 hay un breve pero excelente balance sobre la demarcación política en el transcurso de esos 50 años, de esas 5 décadas donde la sociedad apoyó constantemente tanto el Ejecutivo como la legislatura para avanzar en esta definición de límites. Se recuerda como en 1895, la legislatura confió a la sociedad y la sociedad encomendó a los señores Carvajal, Delgado y Patrón los trabajos de elaborar un proyecto de demarcación. Pero el Perú era más vasto que en nuestra época. Era tan grande y había tanta fragmentación, todavía todas las fojas de la Carta de Raimondi no eran publicadas, yo quiero recordarlo, que solo a fines del 98 se envió al gobierno un proyecto acompañado de un mapa del Perú a la escala de 1 millón y el proyecto de nueva demarcación. En 1925, el gobierno volvió a encomendar a la Sociedad Geográfica un plan de reforma general de la demarcación y el Consejo Directivo tuvo a bien de invitar al general Pablo Clement, que era el director de la Escuela Militar de Chorrillos, quien era responsable de la formación en topografía, ¿no? Y en geodesia de los oficiales para lograr un proyecto en base a lo anterior. No voy a repetir esas páginas, pero todos ustedes pueden ver que a lo largo de tantas décadas la sociedad ha acumulado joyas sobre distritos, provincias, departamentos. De manera regular y incesante, la sociedad ha contribuido a proponer, a ratificar, a observar límites. Y todos estos informes no han sido infelizmente publicados. Gran parte de ellos se quemaron en el incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943, pero podríamos, y se ha hecho mucho para eso, reunir varios textos muy ilustrativos para seguir desenredando este problema nacional. Por eso hoy día tenemos el honor de recibir un ilustre conferencista, el magister Fernando Arbe Falcón, ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es el ex subsecretario de Información Territorial de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la PCM. Ha sido director ejecutivo del proyecto cartográfico Perú Digital NIC UNDP, es decir, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido consultor en el desarrollo de sistemas de soporte de decisiones para manejo de recursos hídricos, IT Synergy en el Cairo, en Egipto, y consultor en el desarrollo de sistemas de captura de datos de alumnos y registro de instituciones educativas en el Ministerio de Educación.
Lo vamos a coger y vamos a agradecerle muchísimo haberse dado el tiempo no solamente de preparar esta conferencia. Yo sé que el tema lo apasiona, pero también por haberlo hecho virtualmente y estar de acuerdo por responder a las preguntas. Les recuerdo a todos los oyentes que las preguntas tienen que hacerse estrictamente sobre el tema y que se les va a responder en el transcurso de las 48 horas luego que el ponente haya recibido las preguntas. Recuerdo también que de manera excepcional, porque vivimos una época excepcional a partir del COVID-19, estamos todos trabajando en casa, ustedes y yo, y entonces quisiéramos hacerle llegar unos documentos más. Por eso se va a presentar en la web de la Sociedad Geográfica de Lima un balance de la demarcación territorial elaborado en 1903 y que está en el boletín de la Sociedad Geográfica de Lima de 1903 por el señor Ricardo Tizón y Bueno, vocal de la sociedad. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, señor Arbe. Muchas gracias al personal de la sociedad que permite que todos estén oyendo esta charla virtual. Al señor Pachas, a la señora Gina Sandoval, a la señorita Flor Anglas, por su apoyo para hacer nuevamente este martes de capacitación posibles. Y hasta el próximo martes. Hasta luego y quédense en casa por su seguridad y la de toda su familia, todos sus familiares. Hasta luego.